sobrenatural. ¿Cuántos han recibido alguna vez un milagro? Todos. ¿Y quién nunca ha recibido un milagro? Así, sinceramente, que usted diga, no, yo he visto que el Señor hace aquí y hace allá, pero en mi vida no lo he visto. ¿Quién? ¿A quién el Señor nunca le ha hecho un milagro? A todos. Bueno, gloria al Señor. Nuestro Dios es fiel para con nosotros y siempre está al cuidado, siempre está al pendiente de todos nosotros. Un milagro sobrenatural. ¿Qué es un milagro sobrenatural? Algo que el hombre no puede hacer. La definición en Google es que un milagro sobrenatural es un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a una intervención sobrenatural de origen divino, o sea, a nuestro Dios. Solamente un Dios poderoso, un Dios de milagros, puede hacer milagros. Yo no sé ustedes, pero cuando yo era por allá de la otra religión, yo le rezaba a cuanto santo había por ahí, pero solamente en medio de necesidad, porque yo no creía en ellos, pero yo creía que podían hacer algo. Eso, yo tenía fe en la fe y tenía fe en el bulto, y yo les rezaba esperando ese milagro, y yo no sé, yo nunca recibí ningún milagro. Me cansé de rezar y de rezar y nunca recibí ningún milagro. Incluso cuando mi mamá estuvo tan enferma, ya desahuciada de cáncer, yo lloraba, yo le rezaba a la Virgen, yo hablaba hasta lo que no sabía hablar y yo no vi el milagro en la vida de mi mamá. Mi mamá partió de esta tierra y nunca vi un milagro en su vida. Y es porque a veces nosotros vamos buscando el milagro, pero realmente no vamos buscando al Dios que hace el milagro. Los milagros sobrenaturales son la prueba de la grandeza y el poder de Dios. Eso es un milagro. La prueba de que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que le gusta intervenir en los asuntos humanos. Que como Él dice en su palabra, yo no los dejaré solos ni desamparados, estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y yo no sé ustedes, pero yo he sentido como Dios todavía sigue siendo fiel con esa palabra en mi vida. Los milagros son ¿para qué? El hermano lo decía ahora, para mostrar el poder de Dios, para exaltar su nombre. Los milagros exhiben a ese Dios poderoso y sirven para despertar el asombro y sirven como señales que prueban que tenemos un Dios que gobierna, que tenemos un Dios que todo lo cambia, que tenemos un Dios que da vida y que quita vida también, que tenemos un Dios que hace nuevo todas las cosas en nuestra vida. Amén. Con los milagros que el Señor ha hecho en nuestra vida y que hemos visto que ha hecho en la vida de muchas personas, ¿qué pasó en su vida? ¿Qué cambió en su vida? Y yo lo invito a que medite allí un momento. ¿Qué cambió en su vida a través de los milagros que vio? Porque el pueblo de Israel experimentó muchos milagros, ¿cierto? Desde que dice la palabra en Éxodo que el Señor escuchó el clamor, vio la aflicción del pueblo, envió a Moisés, empezó el Señor a obrar milagros sobrenaturales. Israel empezó a ver cómo Dios una y otra vez, y yo creo que eso eran seguidos, las plagas sobre el pueblo de Egipto. ¿Cuántas plagas fueron? 10 plagas. Después de las 10 plagas, ¿qué pasó? El Señor los sacó, abrió el mar, que la gente dice que es algo tan sobrenatural que hay muchos científicos que dicen que eso es imposible, que eso fue que la marea bajó, entonces el pueblo pudo pasar por ahí.
Eso se inventan cada cuento porque como no creen en Dios, entonces no, para la mente humana no es posible semejante acontecimiento. Y si yo le preguntara a usted cuál es el mayor milagro en la Biblia, ¿qué me contestaría? La salvación, ¿cuál más? Que usted diga, uy, no, ese milagro. ¿Su mamá? No, su mamá no está en la Biblia. Yo dije, ¿cómo así que su mamá? ¿En qué libro está? Está en Génesis, la suegra de Génesis. La creación, ¿cierto? El milagro más grande en la Biblia depende a quién se lo preguntemos, ¿cierto? Yo pregunté y Guillermo dijo, la sanidad de mi mamá, ¿cierto? Si cogiésemos los personajes de la Biblia a preguntarle, Josué, ¿cuál fue el milagro más grande que recibiste de parte de Dios? ¿Cuál creen que contestaría Josué? Cuando los muros cayeron. Resulta que hay un milagro más sobrenatural y fue que Josué oró. ¿Qué pasó? El sol no se paró. El sol está parado. Se detuvo la tierra, se detuvo la tierra. La Biblia registra que el sol se paró porque en esa época no sabían que lo que giraba era la tierra alrededor del sol, pero se detuvo el tiempo allí. Yo creo que ahí debe haber como un error de traducción. Se detuvo el tiempo allí y ellos pudieron ganar la batalla. Eso fue un milagro sobrenatural para Josué. Si le preguntásemos a Ezequías, ¿qué contestaría Ezequías? Le añadió más años, pero Ezequías tuvo una señal sobrenatural de parte de Dios. ¿Y cuál fue? Que el reloj se devolvió. ¿Cómo el tiempo se le devolvió hoy? Impresionante, ¿cierto? Pues usted puede adelante el reloj, igual si mueve el reloj no pasa nada. Pero el reloj retrocedió. Si le preguntásemos a los discípulos cuál creen que sería su respuesta. La multiplicación, la resurrección, ellos vieron la resurrección. La resurrección es un milagro sobrenatural. Resulta que había un pueblo que estaba siguiendo a Jesús, ¿cierto? Iban persiguiendo a Jesús y llegaron a un momento en el que ese pueblo estaba, yo no sé si como nosotros a veces, cansados. Cuando venimos a la iglesia, cansados. ¿Y cuántos tienen hambre? Con hambre, eso no, eso es cuando se acabará esto. Qué hambre, qué cansancio, Dios mío. Había un pueblo así y resulta que, eso no habían sino 5 panes y ¿cuántos peces? Y 2. Y dice en la Biblia que habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Y con ese poquito, el Señor le dio de comer a toda esa cantidad de gente y sobró. Eso fue un milagro sobrenatural que el pueblo pudo ver. Cómo el Señor multiplicó los panes y los peces y les dio de comer a todos. Y tal vez, como decía la hermana ahora, el milagro más grande pudiese ser la creación del mundo. Y vamos a ir a la palabra, al Evangelio de San Juan, porque los milagros definitivamente los podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Pero hay un milagro que impacta. Evangelio de San Juan capítulo 6, versículo 25. Yo tengo la nueva traducción viviente. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo, con la guía de su Santo Espíritu. Lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí,
¿cuándo llegaste acá? Y Jesús les contestó, les digo la verdad, ustedes no quieren estar conmigo porque les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Y hoy el Señor nos dice, ustedes, ¿por qué quieren estar en esta casa? ¿Ustedes a qué vinieron hoy a esta casa? Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿Qué debemos hacer? Y Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, muéstranos una señal milagrosa, conchudos. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Y las escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Y Jesús les respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, danos ese pan todos los días. Uy, qué espiritual, ¿cierto? Y Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí, a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí, y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de ustedes los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Entonces la gente comenzó a murmurar en desacuerdo porque Él había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y ellos decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? Conocemos a su padre y a su madre, y ahora ¿cómo puede decir, yo descendí del cielo? Amén. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra que es nuestra ancla. Gracias por tu palabra que nos trae la luz, que nos trae la dirección en nuestro camino. Gracias porque a través de tu palabra escuchamos tu voz. Gracias porque es a través de este tiempo, Señor, donde tú nos llevas en el camino en el que quieres que caminemos. Gracias porque sin tu palabra, en vano, Señor, sería nuestro caminar cristiano. Sin tu palabra nosotros estamos en tinieblas y en oscuridad. Gracias por dejarla, gracias por la libertad que tenemos de abrirla, de escudriñarla, de amarla, de vivirla. Yo te ruego, Señor, pon pasión en nuestra vida por tu palabra y por tu presencia. Dirige ese tiempo, Espíritu de Dios, quita de cada uno de nosotros el cansancio, el sueño, la pesadez, todo lo que quiera venir a través del enemigo, pero también todo lo que nosotros tenemos albergado en el corazón. Ayúdanos, Señor, a estar atentos a tu voz en esta mañana y que sea solo tu Santo Espíritu el que penetre en nuestra mente, en nuestro corazón y nuestra vida para que podamos decir que hoy fue un día de victoria, que fue un día de bendición y que fue un día donde escuchamos tu voz y tu voz nos ha cambiado y nos ha transformado. A ti sea la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Entonces resulta que aquí había un pueblo, ese mismo pueblo es el pueblo que había estado con Jesús cuando Él multiplicó los panes y los peces. Y ay no, comida gratis.
¿Quién no quiere comida gratis? ¿A quién no le gusta la comida gratis? Mora, vea, aquí no les gusta la comida gratis. No, a mí sí. Y eso que me inviten a comer y no tenga que cocinar, maravilloso. Maravilloso. Si son garbanzos, no. Eso, lo que caiga. Uno con hambre come lo que le den, ¿cierto? Y resulta que el pueblo, como había visto que Jesús mostró compasión por ellos y los alimentó, ellos seguían a Jesús. Pregúntele al que está a su lado, ¿eso se le parece a lo que ocurre hoy o no? ¿Se le parece a lo que ocurre hoy o no? Miren, yo veo congregaciones donde el centro son los milagros. Hay culto de sanidad y milagros. Y como ha dicho mi esposo, no se enfrascan al Señor en un día, solamente un viernes, solamente un miércoles, solamente un día el Señor hace milagros. Y son congregaciones sin rajar de nadie, porque el Señor sigue obrando milagros, ¿cierto? Pero se enfocan, el centro de muchas de estas iglesias son los milagros. Y yo veo a la iglesia de hoy a través de esta palabra. Muchas personas ven los milagros porque Dios sigue obrando milagros, ¿cierto? ¿El Espíritu de Dios sigue dando dones? El Espíritu de Dios sigue vivo. Hay predicadores que dicen que eso era solamente para la iglesia del primer siglo, para que ellos mostraran el poder de Dios, para que la gente se convirtiera, la gente creyera. Y si el Señor quita su Santo Espíritu, no hay milagros, no hay señales. Y si aquella gente necesitaba eso para creer, la gente de hoy necesita el doble para poder creer que es verdad. Si el Señor no hace milagros hoy, usted y yo estamos muertos, fritos. Resulta que los milagros llevan las personas a las congregaciones, ¿cierto? Y gloria a Dios por eso. Porque en medio de una dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de la adversidad, es que la gente llega a la iglesia buscando, ¿qué está buscando? Un milagro. ¿Ustedes vinieron hoy buscando un milagro? Los nuevos, ¿no? ¿Varón, tú? ¿Sí o no? Él está como que le digo que le conduzco. Muchos llegamos buscando un milagro. Nosotros, mi esposo y yo, llegamos buscando un milagro. Yo lo amaba y yo no me quería divorciar, pero yo no lo soportaba. Yo no soportaba ya la situación que estábamos viviendo. Y buscando ese milagro de restauración, de sanidad emocional, de sanidad espiritual, de sanidad en el matrimonio, fue que llegamos a la iglesia. Yo no lo entendía en ese momento. Yo quería una solución, ahora entiendo que era el milagro que necesitábamos. Pero el Señor lo da y gloria al Señor por eso. Muchos llegan enfermos. Muchos evangelistas van y oran por enfermos, el Señor los sana y los enfermos llegan a la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Pero ¿saben qué? Pasa el tiempo y como el verdadero milagro sobrenatural no ocurre en las personas que llegaron buscando el milagro, ¿qué pasa con las personas? Se van, se apartan, se alejan. El que recibió el milagro pierde el interés, porque sus prioridades ya no son las que eran cuando llegó. Mucha gente desesperada viene, vea, yo necesito, es que me duele, es que el Señor me sane, es que mi esposo está en la cárcel, es que tengo una situación difícil, es que necesito, yo necesito el milagro, es que mi hijo está en las drogas, el Señor obra el milagro. Y ya pasó el desespero, ya pasó la angustia, ya recibiste lo que necesitabas y la iglesia empieza como un plato de maíz en un gallinero a desaparecer pedacito por pedacito. Porque a veces
el que viene buscando el milagro y no lo encuentra, ¿qué le pasa? Se va. Ah, es que Dios a mí no me escucha. Allá no es, allá no se mueve el espíritu, allá no hay milagros, allá no hay libertad. ¿Y qué libertad si la libertad la encontramos en la palabra? Y queremos que nos volen el chuki para todos lados y salir de aquí y volvernos a meternos en la inmunda. Viviendo en fornicación, viviendo en adulterio, estoy endemoniado, necesito que me hagan una liberación. Se ora, no sé, bueno, no voy a decir lo que iba a decir, dejemos así. Pero salimos a hacer lo mismo. Y aquí había, hace muchos años, hubo 2 chicas que cada 8 días se endemoniaban. No sé si a Jonathan de pronto le tocó. Pero eso era el show en medio de la alabanza. 2 endemoniadas allá donde está sentada la hermana Génesis. Siempre se sentaban allá. Empezaba la alabanza y a los 10 minutos estaban enchuquizadas, el pastor paraba la alabanza y se iban para allá a hacer el espectáculo. Y el Señor un día dijo, no, sigan cantando y sigan alabando y eso dejen que yo hago. Y así nos direccionó el Señor y hasta ese día se enchuquizaron. Ay, no volvió a pasar, no volvió a ocurrir. No volvieron. Porque venimos con las motivaciones erróneas a la iglesia. A veces la gente se cansa de esperar y se va. Yo me cansaba de rezar y ya me olvidaba. Finalmente terminan lejos. Entonces, pregúntale al que tienes ahí, dígale, entonces, ¿para qué sirven los milagros? Pero pregúntele, a ver, al que está por ahí solo, dígale, ¿para qué sirven los milagros entonces? Si los milagros no sostienen la iglesia, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirven? ¿Será que un milagro ha hecho que la gente se convierta? ¿Cuánta gente salió de Egipto a la tierra prometida? Todos esos viejos se murieron y nunca vieron la tierra prometida. Porque todos esos viejos vieron milagros y nunca se convirtieron. Por eso Dios dijo, esta generación va a perecer toda en el desierto. Qué tragedia, Dios mío. Esta generación, los mayores de 20, todos se van a morir en el desierto. Señor bendito, ya empezamos y todavía faltan 2 días. Miren, los milagros yo les voy a decir algo que tal vez va a sonar fuerte, pero los milagros no solamente son una muestra del poder de Dios, de ese Dios que no necesita exhibirse, de ese Dios que no necesita pavonearse y mostrar su gran poder y su majestad. Dios no necesita exhibirse. Él no necesita que usted y yo veamos a través de un milagro, de una señal, que Él es Dios. Él es Dios. Lo creamos o no lo creamos, Él es Dios. Porque entonces Dios obra milagros. Por su bondad, por su amor, por su misericordia. Y para recordarnos que usted y yo no estamos solos en esta tierra. Amén. Dios nos muestra su bondad y abre la puerta a través de un milagro para que usted y yo recibamos el milagro más sobrenatural que existe. ¿Qué cuál es? La salvación. El versículo 27 dice, Jesús mismo dijo, no se preocupen por las cosas que se echan a perder así como la comida, pongan su energía en buscar la vida eterna, para que pueda darles el Hijo del Hombre. Pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Amén.
pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Y yo leía esta palabra y yo decía, Señor, yo le debía haber puesto otro nombre a esta palabra, pero tú me diste ese. Yo le hubiera puesto una iglesia vintage. ¿Ustedes saben qué es algo vintage? Algo viejo. Algo viejo que usted no bota. Algo viejo al que usted va restaurando y entre más envejecido se ve, mejor. Eso es algo vintage. Se usa todo lo viejo. Y la iglesia hoy es una iglesia vejestoria. Porque es triste que hace más de 2000 años que Jesús dijo estas palabras y la iglesia sigue con la misma mentalidad. Yo leía estas palabras y era como si yo estuviese viendo la iglesia de hoy sentada hablando con Jesús. La misma mentalidad y la misma situación. El pueblo no cambia. Y nuestra respuesta al amor, a la bondad de Dios sigue siendo la del pueblo en el versículo 28. ¿Qué dijo el pueblo? Nosotros también queremos realizar las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer? Nosotros también, ¿qué tenemos que hacer? La iglesia hoy, ¿qué quiere? Exhibirse. El 85-90% de la iglesia quiere que los vean a ellos, no que vean a Dios a través de ellos. Por estadísticas, por cosas que he visto, yo sé que muchos siervos quieren que el Señor los use para ser reconocidos. No quiere la iglesia hoy darle la gloria al Señor, no. Hoy la iglesia quiere los dones y quiere los dones que parecen más buenos, como por ejemplo los dones más visibles. Señor, dame el don de sanidad, yo quiero poner las manos sobre los enfermos y que se sanen y que la gente me busque. Y uno ve gente que el Señor le da el don por su amor y su misericordia y la gente no dice, el Señor lo sanó. No, llore, lloré. Yo hice, yo ministré, yo dije, yo liberé. Yo escucho a las personas hablar y yo digo, definitivamente tenemos las motivaciones equivocadas para llegar a la iglesia. Anhelamos los dones y no está mal anhelar los dones, pero nos hemos olvidado antes de anhelar los dones lo que dice el versículo 29. La única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien el Padre ha enviado. La única obra que Dios quiere que usted y yo hagamos es creer. Y cuando uno cree, se arrepiente. Cuando uno cree en Jesús, uno dice, bendito Dios, cuando yo me acerco a Jesús, yo veo mi condición pecadora. Es muy fácil decir, al que cree todo le es posible. Y el Señor nos hablaba de la fe que tenemos en la fe, más no la fe que tenemos en Dios. Cuando yo creo, cuando yo me acerco a Jesús, miren, esto es de relación con Dios. Entre más yo me acerco a Dios, más santo lo veo y más pecador me veo yo. ¿Y qué hay que hacer con el pecado? ¿Qué hacemos con el pecado? ¿Y cómo lo saco? Repitiéndolo. Diga conmigo, lo primero es que lo tengo que confesar. Si yo no confieso mi pecado por nombre propio, yo nunca lo voy a encontrar. Nunca voy a encontrar mi pecado hasta que yo no le ponga nombre. Al pecado hay que ponerle nombre porque lo tiene.
Muchas veces estamos en un pecado que se llama negación. Cuando yo digo, ay no, yo no tengo, no, yo soy bueno, y estoy mirando al otro y como que me choca tanto lo que hay en el otro y no me veo a mí mismo no es así, mí mismo no tiene lo que tiene ese otro pecador. Estoy en un pecado que se llama negación, y el pecado de la negación es la venda más grande que usted y yo podemos tener en los ojos. Porque todos tienen, menos yo. Porque lo de todos es grave, menos lo mío. Porque el temperamento ay no, vea ese temperamento de mi esposo y me provoca, y el mío, ¿quién lo ve? El mío, ¿quién lo ve? Lo primero que yo tengo que hacer es confesar mi pecado para poderme arrepentir. Y por eso Jesús dice, lo único que quiere Dios que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Y para creer en Jesús necesitamos acercarnos. Es así de sencillo. Usted y yo necesitamos el milagro sobrenatural de poder ver nuestra condición de pecadores. Amén. Pero hay algo triste, y es que seguimos poniendo nuestros ojos en el hombre. Tenemos las motivaciones equivocadas y estas no nos permiten ver que el milagro sobrenatural que Dios hace en nosotros es una transformación. ¿Quién inicia la obra en el ser humano? A ver si aprendimos algo de lo que el Señor nos viene hablando. ¿Quién inicia la obra de conversión y de arrepentimiento en el ser humano? Ah, muy bien. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el único que nos convence aún antes de recibir a Cristo, de que le abramos la puerta a Cristo. Si Él no nos convence, usted y yo podemos ir a cuanta iglesia haya de milagros, recibir milagros uno y otro, pero nuestra vida nunca va a cambiar. Y el milagro sobrenatural que va en contra de todas las leyes naturales es que usted y yo busquemos a Dios. Porque si les voy a recordar lo que pasó en el jardín de Edén. En el jardín de Edén, Dios creó un espacio, un lugar especial para que Adán y Eva tuviesen relación con Dios, tuviesen intimidad. Pero en el jardín de Edén, el hombre vio, el hombre deseó, el hombre escuchó, el hombre accionó y se alejó de Dios. Y desde que el hombre pecó, no ha hecho sino correr de Dios. Usted y yo nunca, nunca, jamás de los jamases vamos a ir a buscar a Dios si el Espíritu Santo no nos lleva. La salvación no es por usted y por mí. No se esfuercen sus fuerzas, aunque suene a redundancia. Nosotros nunca nos acercamos a Dios. Dios se acercó primero a nosotros. Él nos convenció primero a nosotros, porque los seres humanos huimos y nos escondemos. ¿Qué fue lo primero que hicieron Adán y Eva cuando nos robaron la ropa? ¿Qué hicieron? Se escondieron. Y cuando Dios va a buscarlos, de Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál fue la respuesta de Adán? Tuve miedo y me escondí. Y ese miedo nos persigue hasta hoy. Tenemos miedo de Dios. Tenemos miedo de que nos van a echar al infierno. Cuando nuestro dolor no debería ser que nos van a echar al infierno. ¿Sabe cuál es el dolor más grande? Que en el infierno no está Jesús. Que en el infierno no está nuestro Dios. Que en esta tierra hay un infierno y es vivir sin Cristo. Nos creemos autosuficientes, mucho. Tanto así que cuando Adán y Eva se vieron desnudos, no pidieron ayuda a Dios. Dios estaba ahí. Adán pudo haber dicho, papá, la embarré, me comí el fruto, me vi desnudo, ¿qué hago? Ah, no,
yo puedo. Cogió hojas de higuera, se vistió mal vestido, no sé cómo le quedaría eso. Se vistió con hojas de hoguera, de higuera. Y fueron autosuficientes. Usted y yo somos autosuficientes. Y el milagro sobrenatural es cuando el Señor nos dice, tú no puedes solo. Tú no puedes solo. Y gloria a Dios que no podemos solos, porque usted y yo solos hacemos como Adán y Eva. Nos incomodamos porque yo no me imagino la piquiña con esas hojas de higuera, la incomodidad que tenían esta pobre pareja y escondiéndose. Y el milagro más sobrenatural que usted y yo debemos anhelar es querer hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Y Jesús lo dice en el versículo 38, yo he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios que me envió, no para hacer mi propia voluntad. ¿Ustedes y yo hemos llegado al Señor con el anhelo de hacer la voluntad del Padre? ¿Cuál es la voluntad del Padre para mi vida? Pregúntese usted, ¿cuál es la voluntad del Padre para mi vida? Señor, ¿cuál es? Yo conozco tu voluntad para mi vida. Jesús la tenía muy clara. ¿Cuál era la voluntad del Padre para la vida de Jesús? Que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que lo resucite el día final. Esa era la voluntad del Padre para Jesús. ¿Cuál es la voluntad del Padre para tu vida? Es la pregunta que tienes que hacerte hoy. Si no la tienes clara, nos falta relación con el Padre. La voluntad del Padre para nuestra vida no es que usted y yo seamos usados en milagros, en prodigios, que tengamos dones, que tengamos ministerios. Hoy los ministerios más perseguidos son el apóstol y el profeta. Porque a los profetas todo el mundo les copia, sin discernir siquiera si el profeta es de Dios o el profeta es como Balaam. Hoy en día todos quieren ser apóstoles, querubines, serafines, eso no les falta y no las alas, las plumas, pero todos quieren ser apóstoles. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuántas iglesias cuida? Yo veo a Pablo que se desvive por las iglesias, porque él sabe que no son de él, son de Dios. Veo a Pablo que cuida, que exhorta, que levanta, que anima. Pero hoy en día el apóstol no tiene y no nombre. Y hay apóstoles, sí, como me decía mi amigo el pastor Ubaldo, que está en la presencia del Señor. Hay apóstoles y los verdaderos están escondidos, no andan pavoneándose por ahí ni mostrándose. Hay profetas y los verdaderos están escondidos. Porque el profeta, ¿qué hace el profeta? Profetiza la palabra, no te adivina el futuro. Mucha gente va buscando ahí, óreme, óreme. Y yo digo, aprendamos a hablar, por favor. Óreme, ¿usted san qué? ¿Sancudo, sancocho, san Benito, san Pepito, san qué? No, ore por mí, por favor. Y van buscando que Dios les hable, y que Dios les adivine, y que Dios les diga. Eso es brujería. Porque para eso buscábamos al que no leía las cartas, el chocolate, el tabaco, que nos adivinaban el futuro. La voz de Dios no la buscamos para que nos adivine el futuro. La voz de Dios la buscamos para que usted y yo seamos fortalecidos, seamos valientes, seamos obedientes al futuro que ya Dios marcó para nosotros. Amén. ¿Cuesta hacer la voluntad del Padre? ¿Sí o no? Sí, ¿por qué? El versículo 32 dice, Jesús les dijo, la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da la vida eterna. Señor, danos ese pan todos los días. Qué gente más espiritual. Primero dicen,
Primero le roban la gloria a Dios porque en el versículo anterior dicen, y a ver, ¿usted qué señal va a hacer? Nuestros antepasados, a ellos Moisés les dio el pan que venía del cielo, el maná. Y Jesús dice, ¿quién le dijo a ustedes que fue Moisés? Fue el Padre mismo el que envió la comida. Ahora, yo soy el verdadero pan que desciende del cielo. Ay, no, danos de ese pan. Queremos de ti. Y hay un título de una predicación de un siervo que todavía no la he escuchado, pero dice, cantamos mucho y adoramos poco. Y la iglesia hoy está cantando mucho y adorando poco. Está montando un show, un espectáculo, atrayendo gente que se cree espiritual, así como esta gente que dice, ay, sí, ay, danos de ese pan, danos. Cuando escuchan lo que Jesús dice, ¿qué pasa? ¿Qué dice el versículo? No veo, 41. ¿Qué dice el versículo 41? ¿Qué le pasó a la gente? Comenzó a murmurar. La gente empieza a murmurar, porque cuando viene la exigencia, no, eso no, oigan a ese, ¿y usted quién es mi hijo? Si usted lo conocemos, ¿cómo que usted descendió del cielo? Usted no es el hijo de María y José. Oiga, ¿y usted qué señal? Antes le dijeron, ¿y usted qué señal nos va a hacer? ¿Cómo así, muertos de hambre? Ya no les había dado comida a más de 5,000 muertos de hambre. ¿Querían otra señal? Claro, querían más comida gratis. Pero cuando empieza la exigencia, tienen que creer, yo soy el pan, vengan a mí. Ah, no, ahí sí no nos gustó. ¿Por qué? Porque es que no hemos creído aún, ni viendo los milagros y las señales, porque estas no convierten a nadie. Y porque podemos estar camuflados en la religiosidad sin tener una comunión verdadera con el Padre. Buscando con afán las cosas de este mundo. Y el Señor me ha redarguido y yo no sé cuál es su motivación para ser cristiano. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué tú quieres servirle al Señor dentro de una congregación? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué vienen los domingos? ¿Por qué vienen los miércoles? ¿Por qué vienes a un ayuno? Las motivaciones erróneas, equivocadas en nuestra vida nos llevan a ser religiosos. Tenemos prioridades invertidas en nuestra vida cristiana, pero creemos que somos espirituales. Y algo que es peor es que muchos siguen sentados como si no les importara vivir una eternidad lejos de Cristo. Y la exhortación del Señor es, hoy que estás aquí sentado, ¿qué estás haciendo aquí sentado? ¿Qué estás haciendo aquí sentado? ¿Conoces la condición de tu alma? ¿Conoces tu pecado? ¿Cuál es tu mayor hambre, tu mayor necesidad? ¿Cuál es tu mayor afán? ¿Cuál es? El Señor ha dicho, el tiempo se acaba. Las señales son visibles, las señales que habla el Apocalipsis ya están a la puerta. En Mateo Jesús dice, vea, cuando vean a Jerusalén que está siendo sitiada, que va siendo destruida, es porque el final está cerca. Estamos viendo a una Jerusalén rodeada, en guerra. Y yo le decía al Señor, entonces, ¿cómo oramos? Porque la palabra escrita está, va a ser destruida, escrita está. ¿Cómo oramos? Y sobre todo no cómo oramos por ellos solamente, cómo accionamos en nuestra vida. Porque si yo veo que me van llevando al matadero, yo no voy feliz. O usted va tranquilo sabiendo que lo van a ir a degollar, sabiendo que usted puede hacer algo. Usted va tranquilo sabiendo que el tiempo se acerca,
y que posiblemente, si no hay un cambio genuino y verdadero, no salimos de la religiosidad, vamos a ser apartados del Señor por toda una eternidad. Y vamos a seguir allí sentados como, sí, yo sé que estoy mal y yo sé que necesito cambiar, no, es que yo sé. ¿Y para cuándo? ¿Para cuándo vamos a escuchar al Señor? ¿Para cuándo vamos a empezar a buscar lo que realmente tenemos que buscar? Miren, las motivaciones que tiene la iglesia hoy ha hecho que la gente vaya de congregación en congregación buscando dónde llenar sus expectativas. Y muchos se van y no vuelven. Como pasó aquí en el versículo 66, después de que Jesús les habla, dice, a partir de ese momento, muchos ¿de quiénes? ¿Cuántos discípulos hay aquí? ¿Qué pasó con esos? Se apartaron y lo abandonaron. Muchos discípulos se apartaron y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque las motivaciones son las incorrectas. Porque no tenemos una motivación verdadera. Muchas veces queremos salir a evangelizar, ¿para qué? Para que nos vean. ¡Ay, tremendo evangelista! Como traen la gente a la iglesia. Y el evangelista estaba peor que todos los que trajo. Sí, es la realidad. Y nos debería dar tristeza. Muchos quieren predicar para que los vean. Muchos quieren hablar en lenguas para que los vean. Los dones del Espíritu Santo son hermosos, todos. Los ministerios que Jesús entrega son hermosos todos, siempre y cuando sean para la gloria del Señor. Tristemente nosotros en nuestra humanidad ponemos los ojos en el hombre y no en el Dios que da todos estos regalos. Usted y yo no merecemos nada. Ni siquiera merecemos ser usados, pero el Señor nos usa. ¿Qué hacemos pues? Es su bondad y es su amor. Pero entre más nos use Dios, más abajo tenemos que estar. La gloria siempre se la tiene que llevar el Señor. Muchos quieren la alabanza para que los vean. Muchos quieren que escuchen mi voz. No, la mía no, porque yo no canto bonito. Yo ahí me esfuerzo pues, pero muchos quieren con una voz bonita y un corazón inmundo estar en la alabanza. ¿Y es por qué? Porque el pueblo ha pedido eso. Voces bonitas en la alabanza, sin importar cómo está la vida y el corazón. Yo digo que la alabanza, y si estuviese en mis manos, deberíamos solo poner la pista y que todos juntos cantemos, sin micrófono, nadie aquí. Pero no nos sabemos las canciones. Yo anhelo una iglesia, una congregación como donde fuimos un día. Allá no había quien cantara. Tenían un piano hermoso de cola, tenían instrumentos, entonaban la melodía, el pastor daba la entrada a la melodía y toda la iglesia cantaba, unánimes, a una sola voz. Y yo decía, ay, a mí se me erizaban los pelos y yo quiero así, Señor. Tenían otras cosas que no me gustaron, pero la alabanza era la alabanza que la iglesia cristiana debe tener. La alabanza del primer siglo, ¿cómo sería? ¿Usted se ha puesto a pensar cómo sería la alabanza del primer siglo? Sí se ha puesto a pensar. Allá no habían altavoces, no habían micrófonos, pero habían corazones y habían voces que se levantaban a exaltar a ese Dios que merece la gloria y la honra, a ese Dios que merece la alabanza. A mí me da tristeza mucha
mucha tristeza. Cuando uno está aquí en la alabanza, ustedes no ven para atrás, pero uno de aquí ve todo para atrás. Y yo veo a la gente despalomada. Y yo digo, Señor, me pongo a llorar, me pongo a orar, ¿qué me pongo a hacer? ¿Qué escuchamos en la casa? Porque ¿sabe qué? Si usted viene cada 8 días aquí, usted por lo menos debería saberse las canciones que tanto repetimos. Pero a veces ni esas. Necesitamos el video BIN, que lo deberíamos apagar. Porque por estar viendo la letra, la imagen que sale allá, no nos concentramos en el Señor. ¿Qué escucha usted en su casa? ¿Qué escucha? Pepa y agua para yo no sé qué pone el vecino cada que hace bulla. ¿Qué escuchamos? ¿Cómo vamos a hacer la voluntad del Padre si no tenemos comunión con Él? ¿Cómo vamos usted y yo a encontrar nuestro pecado si no nos acercamos al que nos puede mostrar el pecado? Estoy haciendo un estudio muy lindo de sanidad interior y empieza con algo que se llama el viaje interior. ¿Y saben qué es el viaje interior? Aprender a orar. El viaje interior es el viaje donde nos enseñan a entrar en la comunión con el Padre, porque sin comunión con el Padre yo no voy a sanar nada. Yo no voy a encontrar ningún pecado y ninguna herida en mi vida. Y ligado a ese viaje interior, a ese diario, porque hay que hacer un diario, es un estudio de 40 días, donde yo diariamente escribo lo que el Señor me habla. Y donde me invitan, así como el profeta Habacuc, que el Señor le dijo, escribe la visión para que la recuerden, para que esté. Y me preguntaban estos días, ¿cuál es la palabra que te ha dado el Señor y que te ha sostenido hasta hoy? ¿Cuál es tu palabra rema? ¿Ustedes tienen una palabra que los sostiene en medio de la adversidad? En medio de la crisis, donde uno dice que se caiga el mundo, Señor, pero acuérdese que usted me dijo tal cosa. Mi palabra rema es Isaías 41:10, donde el Señor me dice, porque yo Jehová soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. Y cuando viene el temor, yo le digo, usted me dijo que era mi Dios. Y yo creo que usted me sostiene de mi mano derecha. Por eso cuando viene la crisis, la escasez, yo tengo un Dios que me dijo que no me iba a soltar. Pero esa palabra la vamos dejando morir. Y ahí es donde nos tenemos que aferrar. Ese es el milagro sobrenatural. Que usted en medio de la crisis pueda decir, yo he creído en un Dios vivo y la palabra que Él me ha dado sigue estando viva en mi vida. Amén. Y es por ese Dios vivo que usted y yo nos sostenemos. No es por lo que nos da, como decía el Señor a través del hermano Alex ahora. No es lo que el Señor nos da. No es si nos sana, no es si nos provee. No es si vemos los milagros sobrenaturales. Aquí una vez un varón llegó a una, no llegó, mi esposo fue y lo sacó de escaleras abajo, por la torre para abajo, lo sacó junto con otro hermano, porque este varón no podía caminar, estaba en silla de ruedas, él ya había venido a la iglesia, se enfermó, quedó en silla de ruedas, fueron y lo trajeron, estuvo aquí. El Señor hizo el milagro en la vigilia, no salió de aquí caminando, pero el Señor empezó a hacer la obra de los días caminando. ¿Y saben qué? Caminó por el otro lado, nos vio y se hizo el loco. Lo vimos caminando y no volvió. Por eso los milagros no convierten a nadie. Nuestro milagro es Jesús y su obra redentora en la cruz del Calvario. Nuestro milagro es que usted y yo podamos ser diferentes a través del Espíritu Santo. Yo le decía a mi esposo esta semana, sí, ayer, amor, a mí el Espíritu Santo
me visitó, me convirtió en un día, en una noche. Yo sé que Él venía haciendo la obra en mi vida, pero llevábamos 3 meses en el Evangelio sin entender nada. A mí me parecía chévere, rico ir a la iglesia. Esa alabanza era toda bonita y yo veía que la gente se caía y ¡ay, qué chévere! Y resulta que en ese encuentro que el Señor me coge y me muestra las tinieblas, la oscuridad que había en mi vida, me saca de allí y me dice: yo te perdoné tu inmundicia. Vas a ir y vas a hablar con ese esposo que te di, le vas a pedir perdón y sin importar qué te diga, lo vas a perdonar. Y yo ya les he contado que yo le dije, como, sí, ¿qué me va a decir? ¿Qué me hizo? Porque si algo tenía yo en mi cabeza desde chiquita, desde antes de casarme, es que el día que mi esposo me fuera infiel, hasta ese día vivía con él. Porque crecí en una familia donde mi papá tuvo un amante por 12 años y mi mamá sabía. Y yo decía, mi mamá, ¿por qué no lo coge y lo cachetea y lo volea? Que él iba a bolear con 8 hijos, pobre mamá. Ella lo soportó, pero yo dije, no, y no, y no, y yo no soporto eso. Cuando al otro día de que el Espíritu Santo me hubiese bautizado, no hubo lenguas, no hubo escándalo, no hubo show, hubo una liberación. Me siento a hablar con él y le digo, amor, perdóneme porque yo le hice esto, esto y aquello. ¿Y a qué horas? Y él me dice, yo te perdono y perdóname porque yo te fui infiel con una... Y yo, sí, yo te perdono. Eso para mí, eso es un milagro sobrenatural. Esa no era la mujer que yo era cuando llegué a esa finca, ese viernes. Eso fue un viernes en la noche. El lunes en la mañana yo no era la mujer que era antes, pero la obra no fue mía, la obra fue del Señor. Ese milagro sobrenatural fue del Señor, que me dijo, yo te regalo el perdón. Yo te regalo el perdón por gracia. Tú vas a dar por gracia, yo te he dado por gracia. Y yo pude entender la gracia del Señor en ese momento. Y yo pude entender que Dios restaura personas para que restauremos a otros. Y yo pude entender ese día que mientras yo no entienda el perdón de Dios, yo no voy a perdonar a nadie. Y mientras yo no perdone, voy a vivir amargado. Yo tenía cara de limón, ahora pues me ven por ahí seria y ya... Ya tengo cara de medio limón. Pero ya el limón no es ácido, ¿cierto? Ya es dulcecito. Ese poder transformador del Espíritu Santo que cambia, que nos lleva a una vida de entrega, de obediencia, de adoración al Padre. Eso es lo que usted y yo debemos anhelar. Una vida que anhele reflejar a Cristo en cada acción y en cada momento. No venga buscando las añadiduras, no. El Señor obra un milagro de sanidad y después nos enfermamos otra vez. El Señor obra, y yo sí que lo sé, un milagro de provisión y el mes siguiente otro milagro y después otro milagro. El Señor obra un milagro y después tiene que obrar otro. Pero el milagro que el Señor obra en nuestra vida, que empieza y que termina, es la transformación. ¿Cómo van con el fruto del Espíritu? Ya vimos todo. Ya no van a decir, no sabíamos, si el Señor nos enseñó. Así es que mis hermanos, ¿usted anhela un milagro en esta mañana? Anhela el verdadero milagro sobrenatural. Si usted siente que hasta hoy no ha tenido ese milagro, ese cambio, ese Espíritu Santo lleno de poder, lleno de amor, lleno de gracia y de bondad, que no juzga, sino que levanta, que no nos señala, no nos acribilla. Ese Espíritu Santo que nos cambia y que nos transforma, es momento de que en esta mañana roguemos al Padre
por ese poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y yo lo invito allí donde usted está, que se tome un momento y a que con todo su corazón, con todas las fuerzas, así como si llevara 40 días en ayuno, necesitando comer, necesitando beber, anhele al Espíritu Santo en su vida. Anhele que el Espíritu Santo lo lleve a esa búsqueda insaciable, incansable del Padre, del Espíritu y de ese Jesús que dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Yo no lo voy a invitar a que pase aquí al frente porque eso sería depender de hombres. El Espíritu Santo llega allí donde tú estás. El Espíritu Santo llega al corazón de aquel que de verdad lo anhela y que le dice: Señor, yo me he dado cuenta que he sido independiente, que he sido autosuficiente, que he sido negligente al buscarte. En el corazón de aquel que dice: Señor, tal vez estoy viviendo una religiosidad. Tal vez he llegado muchos días a esta casa por cumplir, mas no por buscarte. He llegado a esta casa queriendo saciar mi mente, queriendo acallar mi mente, pensando que si no voy te estoy incumpliendo, sin la motivación correcta que es buscar la presencia de tu Santo Espíritu en mi vida. Señor, tu bondad es grande para con nosotros. Hoy, mi Rey amado, yo te ruego, Señor, tú que das en abundancia a todo aquel que pide tu Santo Espíritu, derrama de tu Espíritu sobre esta congregación, sobre estos hijos, Señor, que hoy tienen hambre, que hoy tienen sed, sobre esta congregación necesitada de un cambio verdadero, de un milagro sobrenatural en su corazón, en su vida. Señor, el milagro de poder entender que hay pecados con los que luchamos y que solo tú nos puedes sacar de allí. Que hay pecados, Señor, que hemos arrastrado por años, por tiempos, y que no hemos podido con ellos porque no nos hemos entregado a la comunión contigo, no nos hemos entregado, Señor, a tu presencia. No los hemos podido llevar a la cruz porque nos cuesta. No hemos podido rendirlos allí en la cruz, Señor, porque primero nos cuesta reconocerlos, porque nos traen placer y nos traen deleite. Hoy, Señor, yo te ruego, trae ese convencimiento a cada vida y a cada corazón. Pecados a los que nos aferramos, Señor, en los cuales nos deleitamos y que nos cuesta decir: arráncalos de mí. O que estamos de boca diciendo: arráncalos, pero en el corazón anhelamos una y otra vez aquello que estamos haciendo y que nos aparta de tu presencia. Señor, aquí hay una congregación necesitada. Aquí hay unos hijos necesitados. Ese milagro sobrenatural que empiezas en nuestro corazón, Señor, trae los milagros secundarios, que son las necesidades que nuestro cuerpo tiene. Pero hoy no venimos pidiéndote esos milagros, esas añadiduras. Hoy venimos pidiéndote ese milagro de un corazón arrepentido, de un corazón genuino. Si nos hemos apartado, tráenos con lazos de amor de nuevo a tu corazón. Llévanos a la cruz. Llévanos a la cruz una vez más, Señor. Si fue en la cruz que pude ver la condición de mi alma, lo lejos que me hallaba de tu perfecto amor, Señor. Si fue en la cruz que tú, mi Jesús, mi Salvador, me diste libertad, me compraste a precio de sangre. Es en aquella cruz donde nos rendimos en esta mañana, es en el sacrificio perfecto,
en el sacrificio santo, en el único sacrificio aceptado por el Padre, el que hiciste en la cruz. Gracias por esa corona de espinas, porque en esas espinas, Señor, tú te llevaste todo pensamiento que nos aparta de ti. En esas espinas tú cancelaste toda obra en nuestra mente que no nos deja verte como Dios, que no nos deja verte como soberano, que no nos deja verte como ese Dios santo que pide que seamos santos. Señor, en nuestras fuerzas no hemos podido alcanzar la santidad, porque te necesitamos a ti, Espíritu de Dios, porque necesitamos tu presencia que nos da fuerza, necesitamos tu presencia que nos fortalece, necesitamos la luz que tú traes a nuestra vida. Entra, Espíritu de Dios, y alumbra cada rincón de nuestra mente, cada rincón de nuestro corazón. Entra, Espíritu de Dios. El pueblo de Israel no tenía tu presencia y por eso ellos no entendieron, por eso ellos no comprendieron, por eso ellos no pudieron ver a Jesús como Mesías. Pero nosotros hoy te tenemos a ti. Tú eres la promesa que Jesús nos entregó. Tú eres quien sella nuestra salvación. Por eso yo te ruego, Espíritu de Dios, entra con tu luz, entra con tu poder a cada vida y a cada corazón en esta mañana. Que ninguno de mis hermanos se vaya en esta hora sin haber sentido, Señor, tu presencia, sin haber sentido un abrazo, sin haber sentido, Señor, que tú estás allí, no para condenar, no para señalar, sino para levantar y para restaurar. Nuestros pecados son muchos y tu gracia es grande, Señor. Qué amor mis pecados decide olvidar. Arrojados al mar, allí no los quieres contar. Mis faltas son muchas, dile, Señor, mis faltas son muchas, pero yo sé que tu gracia es mayor. Mis pecados son muchos, pero tu gracia es mayor, Señor. Mis pecados son grandes, pero tu gracia los cubre. Hoy te necesitamos, Espíritu de Dios. Pasa una vez más, Espíritu Santo. Pasa una vez más. Ministra nuestra vida, en nuestro corazón. No dejes de anhelar la presencia del Señor. Olvídate del afán. Olvídate de las cosas que te están esperando allá afuera. Y deleítate en este tiempo especial que el Padre ha preparado para ti. Deleítate en este tiempo, iglesia.